Amigo de la calidad, buenas noches. Bienvenidos a nuestro webinar Planificación del control de calidad interno en pruebas cuantitativas. Hoy día vamos a conversar respecto a la teoría de este tema de la planificación, considerando varios factores, ¿no? Lo primero es considerando que primero tenemos que planificar el control de calidad, ya que el control de calidad valida los resultados y asegura la validez de los resultados del laboratorio. Y se tiene que hacer habitualmente una vez al año, considerando el histórico o los cambios que se hayan dado, ¿no? Entonces, normalmente a partir de 1 de octubre del año empieza a hacer planes. Primero uno empieza a atacar los planes grandes, revisa el plan estratégico, el plan de calidad, el plan de operación, una serie de planes, contingencia, gestión del riesgo, los planes grandes. Y ya más o menos para esta época del año, en noviembre, normalmente empezamos a hablar sobre los planes medianos o chicos. Y este de acá es un plan mediano o chico, dependiendo del laboratorio, en el cual vamos a ir ajustando los 12 elementos relacionados a cómo hacer el control de calidad, ¿no? El plan finalmente nos indica cómo lo vamos a hacer y con qué requisitos vamos a tomar para que todos lo hagamos de la misma forma. A partir del plan ya aparecen procedimientos, ¿no? O a veces instructivos. Bueno, entonces, sin más, yo quería comentarles, para los que todavía no nos siguen, que esta ponencia la voy a subir a este grupo. Entonces, si no pertenecen al grupo, ingresen a este grupo, ingreso es libre. Terminada la ponencia y terminada la compilación del video, yo lo subo a este grupo. No he generado un grupo nuevo porque ya son muchos grupos que tenemos. Entonces vamos a empezar a dirigirlos hacia estos grupos de mejora continua, donde siempre estamos compartiendo información. Hay 12 o 13 grupos. Vamos al grupo 1 a dirigirlos esta información, ¿sí? Entonces pertenezcan por favor ahí para recibir la ponencia, ¿sí? Se escucha muy bajito la voz del expositor, me dice Shirley. No sé si coincide con los demás. Normalmente es el tono que utilizo, la voz, el volumen, el mismo equipo. De repente hay que subirle el volumen, Shirley, o como el doctor Lorenzo me escucha bien, como suele pasar. Acá No, pasada la sí. cordillera se escucha bien. Disculpe, doctor Lorenzo. ¿Cómo está, doctor? Sí, yo le ¿Cómo está escucho bien, ¿no? Ya, bueno. Sí, sí, hasta La Serena en Chile nos están escuchando bien, Chile. Hay que subir el volumen de repente un poquito, nada más. Sí, hay que subir el volumen. Ajá, tal cual. Muy bien, entonces sigamos. Muchas gracias por el feedback. Entonces acá este grupo vamos a dirigirlo y este webinar nos lo pidieron casi todos nuestros clientes, ¿no? Así que una manera de ordenarnos también con ellos para no estar repitiendo lo mismo era hacer este webinar, que no es muy largo, serán 45 minutos, y con ellos vamos a ir avanzando en el mes de enero la puesta en marcha de este plan, que ya lo tienen muchos de ellos, pero otros los quieren volver a revisar por rotación del personal o una serie de variables. Por otro lado, a los participantes que han solicitado el certificado, nosotros creemos que es conveniente entregarles un certificado teórico práctico. Es decir, no solamente que sea teórico, sino también que puedan aplicarlo, incluso hacer el plan con sus propios datos, como vamos a ver, se necesitan datos del control interno, de la verificación de métodos y del comité de calidad, si es que lo hubiera, tomando decisiones, ¿no? Entonces, va a haber una sesión adicional que es eminentemente práctica para los alumnos o los participantes que han solicitado el certificado, ¿sí? Bueno, entonces, sin más, empecemos.
La planificación del control de calidad interno en pruebas cuantitativas es un poco diferente en cualitativas. Se refiere al desarrollo de un sistema eh, estructurado para garantizar que las pruebas cuantitativas realizadas en el laboratorio ofrezcan resultados confiables y precisos. En la mayoría de normas de todos los países que son vecinos y bueno, de Latinoamérica, siempre el control interno, que es prospectivo, es un control que se hace acompañando a los análisis de las muestras, sirve para, en la norma peruana lo dice así, para validar el resultado. Entonces, dicho de otra forma, no existiría un análisis validado si es que no se ha hecho un control de calidad interno. Y eso aplica a los métodos cuantitativos y cualitativos. Así que todos tenemos que hacer un control de calidad interno que sirve para validar el resultado. Y como sabemos, el control de calidad interno mide la imprecisión. La precisión no se mide la imprecisión, que se puede medir de varias formas. Pero en este caso, el control de calidad interno lo mide normalmente cuando se planifica pasando el control cada cierto tiempo o cada cierto número de pruebas, justamente para verificar, para monitorear la imprecisión al cual está sometido el método, ¿no? Así que de eso se trata el control interno. No vamos a conversar sobre control interno, vamos a hablar sobre el plan de control interno, ¿sí? Cómo nos, nos aventuramos, cómo nos vamos hacia el futuro, pensando en lo que debería pasar, cómo tomamos decisiones en el presente para lo que pase en el futuro. Ese es un plan, ¿no? Bueno, entonces, yo ya había compartido esta imagen en las redes, indicando que estos son los 12 pasos. Se pueden hacer de muchas formas, hay varios estilos, pero básicamente esto está obtenido de la práctica y también, por supuesto, de la literatura, basado en Westgard sobre todo, eh, en el cual vamos a dar 12 pasos en este tema de planificación. El primero, como dice, es definir el alcance y objetivos. El segundo es el establecimiento del sistema, de la evaluación del sistema de calidad, como está el presente. Luego hablar ya de cuánto va a ser el error total admisible, y así vamos a ir avanzando paso a paso hasta llegar al final, que sería el número 12, que es la mejora continua, en donde después de de todos estos pasos de planificación, nos toca evaluar en un ciclo de mejora continua, que puede ser de sigmametría o el PBHBA, como ustedes lo elijan, pero al final de cuentas siempre medimos cómo nos fue y tomamos acciones de mejora para que la siguiente vez que planifiquemos y ejecutemos las cosas funcionen. La efectividad de un sistema, en general, se mide si es que cuando uno lo planifica, todo lo que ha planificado se cumple, entonces uno dice que es 100% efectivo. Si cumplió la mitad, será 50% efectivo, entonces por porcentaje uno puede medir su grado de efectividad. Qué tanto planificas y qué tanto concretas esos planes, ¿no? Bueno, entonces empecemos con el primer paso, que sería definir el alcance y objetivo del control de calidad. En este caso, me pidieron esta ponencia hace poco, hace unos días, y me pareció importante compartirla en este webinar gratuito, de tal manera que todos nos enteremos un poquito de cómo es que en el instituto estamos haciendo este plan de control de calidad, ¿no? Basado, como les digo, en referencias importantes. Bueno, entonces hablemos de Tracolimus o de estas pruebas que se utilizan en el laboratorio de laboratorios clínicos o pruebas especiales, pero aplica para todo, ¿sí? Aplica para todo. Lo vamos a ir explicando y por favor, si en algún momento tienen algún ejemplo, alguna consulta, algún aporte que quieran dar, con mucho gusto es bienvenido. Todos aprendemos todo el tiempo y eso está muy bueno que podamos todos compartir nuestras experiencias, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el tracolimos? Bueno, son
junto con la vancomicina, metotrexate y ciclosporina, son pruebas especiales, pero que se aplica igual. En este caso vamos a tomar ejemplo el tacrolimus, que es un inmunosupresor utilizado en pacientes trasplantados para prevenir el rechazo. Y acá lo importante es que se tiene que dar un inmunosupresor, un medicamento, que es el tacrolimus, y que luego, pues si damos demasiado, va a haber toxemia, si damos muy poco va a haber rechazo, entonces hay que tenerlo en una dosis específica y que justamente el laboratorio sirve para saber si estamos en la dosis correcta o hay que subirlo o bajarla. Entonces es un análisis importantísimo, porque claro, rechazar un riñón, bueno, imagínense lo que cuesta eso desde el punto de vista clínico, el costo clínico que existe ahí de un rechazo, y una toxemia es lo mismo, ¿no? Es llevar al paciente a un evento adverso. Entonces, acá tenemos que ser mucho más exquisitos, cuidadosos, en que los resultados del laboratorio sean limpios, que caigan un error muy, muy pequeño, de tal manera que hagamos el mejor aporte a esta situación a la cual se enfrenta el paciente, ¿no? Junto con las decisiones, por supuesto, de su equipo médico que determina cómo llevarlo de la mano de por vida, ¿no? Bueno, entonces hablemos un poquito del alcance. En este caso, el alcance, entonces, para esta va a ser que uno determine cuántas pruebas va, va a controlar y también para qué lo va a hacer, ¿no? Entonces, objetivo y alcance es lo primero que tenemos que hacer en nuestro plan. Colocamos el objetivo y el alcance. Para eso, entonces, es importante establecer las fichas técnicas. Entonces, si el alcance en este caso fueron 4 pruebas, entonces yo hago la ficha técnica de las 4 pruebas, en donde especifico algunas características respecto a la condición de la prueba, de tal manera que tome las mejores decisiones basado en esta información. Entonces, el método es importante, métodos automatizados, no automatizados, semiautomatizados, automatizados con tecnología de punta o automatizados con ya una tecnología un poco más antigua. No será lo mismo una quimioluminiscencia, para este ejemplo, que un ELISA, por ejemplo. Eh, no será lo mismo entonces, hay unas diferencias sustanciales entre hacer de acuerdo, por ejemplo, a la frecuencia, a la rotación de la prueba, si tiene resultados o no vinculantes. Entonces hay una serie de elementos que se toman en cuenta en este momento cuando hacemos nuestras fichas técnicas. Por eso es bueno siempre hacer a cada prueba su ficha técnica. Y en esa ficha técnica que es obtenida del inserto de la prueba, el fabricante nos va a ir dando recomendaciones, ¿no? Evidentemente nos deja libre la potestad de poder elegir nuestro sistema de control, pero él recomienda como fabricante también, por ejemplo, acá se utilizan 6 calibradores, ¿no? Se entrega al fabricante controles bajo, medio y alto. Entonces ya tenemos una idea de las diferencias entre si tengo un alcance de 20 pruebas, cosa que sucede en bioquímica, por ejemplo, las diferencias, ¿no? Y entonces puedo empezar a hacer mi cuadro de las pruebas indicando lo que recomienda el fabricante, ¿no? Entonces, esto es parte del primer punto, objetivos y alcance del plan de control de calidad, ¿no? También es importante observar en este punto las fichas de seguridad. En este caso, las fichas de seguridad nos dan información valiosa sobre, por ejemplo, los elementos que pueden hacer daño al operador, también que pueden hacer daño a las personas que están alrededor del operador y algunas cosas más, ¿no? Tomar en cuenta en esta parte que si vamos a hacer un manejo del material o de los reactivos, material de control, los reactivos, tomar en cuenta estas recomendaciones por si acaso, de acuerdo a la frecuencia, pudiera existir algún contacto o algún problema. Recuerden que en la jerarquía de acciones que uno toma, siempre lo primero es la seguridad, después la calidad, pues, y después la producción, ¿no?
Muy bien. Entonces, vamos a, vamos a darle pase a Elizabeth que está ingresando y seguimos. Bueno, entonces, lo primero que se hace, como vuelvo a repetir, es el objetivo. ¿Para qué hago el control de calidad? El objetivo tiene que ser SMART, ya lo saben, como todo objetivo, y también el alcance. Lo segundo que tenemos que hacer, luego de hacer las fichas técnicas y tomar toda la información, como lo estamos viendo acá, es seleccionar materiales de control representativos y estables. Y esta parte es importante porque lo más importante de un material de control es que los materiales de control deben ser, como bien lo dice ahí, representativos de las muestras. O sea, lo que le pase a la muestra debe pasarle al control y lo que le pase al control debe pasarle a la muestra. Si la muestra, en ese caso la muestra de los pacientes, tienen interferentes, no estaría mal que el material de control también los tenga. Si es acuoso, también lo sea. Si la matriz es de una forma, por ejemplo, sangre entera, plasma o líquidos o suero, entonces si tratado, depende del anticoagulante, incluso la matriz o el material de control tenga las mismas características. De tal forma entonces que lo que sucede con uno sucede en el otro y es entonces representativo, ¿no? Y por supuesto el tema de estabilidad, ¿no? En el tema de estabilidad, acá se ve un error, en el tema de estabilidad es importante decir que si estamos trabajando con un material de control, pues este material de control debería tener un lote que nos permita tener una continuidad en cuanto a los gráficas de control. Evidentemente, muchos decíamos antes de que si nos cambian el lote de control, tenemos que crear una nueva gráfica de control. Ahora no es tan cierto, en algún estilo ya se está utilizando gráficas Cruzados. en donde ya vamos utilizando eh, una especie de traslape de un lote al otro en una sola gráfica contra el error total, contra el requisito de calidad. Pero bueno, en la literatura vamos a encontrar eso, que si usted cambia de control, usted cambia la gráfica de control y vuelve a crear esta gráfica de control. Entonces, otra de las condiciones en seleccionar el material de control es, uno, que sean representativos y representativos. A esto le llamamos técnicamente como conmutables. Dos, que sean estables el máximo tiempo posible. Si es bioquímica, un año. Si es inmunología, también. Son liofilizados normalmente. Si es hematología, 3 meses. Si es coagulación, 6 meses. Y así vamos encontrando la máxima estabilidad posible. Tercero, el material de control debe ser eh, una el mejor material de control es uno que no sea dependiente de la marca, ni del reactivo, ni del equipo, ni del calibrador, sino que sea una marca diferente, ¿no? Entonces a eso le llamamos que sea independiente, que no sea dependiente de ellos, que sea independiente, que no dependa tampoco del usuario, que el usuario no forme o no cree su propio material de control con sueros o materiales de referencia de otros sueros, de otros laboratorios, sino más bien un tercero, ¿no? Estos materiales independientes son materiales obviamente un poquito más costosos, pero que son bastante conmutables porque puede incluso usted comparar los resultados con otras metodologías. Entonces, ese es el mejor material, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a ver, espero, en una diapositiva que vamos a ver más adelante. El tercer elemento es la definición de las especificaciones de calidad. Y en esta parte debemos decir lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un análisis, los resultados, al volverlo a reprocesar, suelen ser diferentes. De hecho, tienen que ser diferentes. No es posible hacer 3 veces un análisis en una corrida o en 3 corridas o en diferentes corridas analíticas y que el resultado sea el mismo. Cuantitativamente salen valores diferentes, aunque sean en décimas, deben salir diferentes. Entonces, esa diferencia se considera como un error analítico.
De hecho, es inherente a las pruebas el error analítico. Buenas noches, Jesús Gilberto. Bienvenido. Entonces, estaba contándoles que cuando hacemos un análisis y lo reprocesamos, siempre vamos a encontrar diferencias. Esto que lo conocemos de toda la vida, determina que ya el vocabulario internacional de metrología, que es la ISO 99, indica que todo proceso analítico, no importando si es o no de laboratorio clínico, todo proceso analítico tiene un error de medida. Ahora, el error de medida que existe no debe ser muy grande, tiene que ser pequeño, de tal manera que no afecte la interpretación de los resultados. Dicho de otra manera, si un análisis, por ejemplo, para una prueba de creatinina indica que esa creatinina del paciente corresponde clínicamente a un paciente que no tiene problemas renales, entonces, y lo volvemos a procesar, pues debemos encontrar que efectivamente al volverlo a procesar tiene la misma condición clínica. Y si lo hago varias veces, mantiene la condición clínica de que esa creatinina, entre comillas, está normal. Y si está elevada, sigue elevada. Y si está disminuida, sigue disminuida. Entonces, claro, el número puede variar, pero la interpretación clínica debería ser la misma. Porque el criterio que utilizamos en el laboratorio clínico es clínico. Entonces, ese es lo primero que nosotros tomamos en cuenta. Lo inaceptable sería que pues, los resultados salgan a veces que el paciente está en una condición clínica y que al reprocesar esa misma muestra de ese paciente salga con otra condición clínica. Eso sería inaceptable. Por lo tanto, eh, conversamos de que cuando nosotros hacemos una planificación de la calidad, tenemos que determinar el error total admisible. Este error de medida no debe ser muy grande y debería ser pequeño. Entonces tendría que haber un valor que me diga hasta este grado de error es admisible y a partir de este grado de error para arriba, más error, es inadmisible. Entonces, ahí aparece el tema de que cuando uno planifica la calidad para el 2025, tiene que planificarla en función de cuánto va a ser el error total admisible, máximo permitido, cuánto es lo máximo que me puedo equivocar porcentualmente al hacer una prueba. Y para eso se tienen que definir las especificaciones de calidad. Este error total, cuando uno lo escribe, lo apunta, lo planifica y lo admite y lo prueba en este plan, se llama especificación. Esa es la diferencia entre un requisito de calidad y una especificación. Cuando ya lo ponemos en limpio, ya lo aprobamos a través de un procedimiento, de alguna estructura documentaria o de organización, comité de calidad, por ejemplo, eso ya es una especificación. Ahora, cuando en el mundo ha habido mucho desorden en este tema, ha habido varios consensos previos incluso, o algunas teorías matemáticas como el de Tons o el de Aspen, y luego ya hubo un consenso que generó también ciertas controversias, aparece esto último que es el consenso de Milán. Entonces, los expertos en el tema de laboratorio clínico de medicina determinan que cuando usted va a elegir una especificación de calidad, tiene que tener este camino. Primero, el número uno, basado en el impacto clínico. Y si no encuentra un requisito que le aplique ahí, pasa al número dos, que sería basado en la variabilidad biológica. Y si no encuentra tampoco un requisito en ese nivel, pasa a el estado del arte. ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente el punto uno es que se definen los límites del desempeño, cuánto error máximo permitido me puedo dar, basado en el efecto de los errores que tienen sobre los resultados clínicos, las decisiones médicas y los resultados de salud del paciente. Dicho de otra forma, cuando existe, por ejemplo, en hemoglobina glicada o en pruebas perfil de lípidos, y otros más, sociedades científicas que conversan todos los años y van diciendo todas las características de algunos elementos. Por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes habla de diabetes
Y entonces todas las variables, y dentro de todas esas variables, de hablar de diabetes, está el laboratorio. Y en laboratorio ellos recomiendan que el máximo error permisible para las pruebas de glucosa, de hemoglobina glicada, de todas las pruebas que están relacionadas a diabetes, ¿no? Eh, no deberían ser mayor que este valor. Entonces, ese punto uno, basado en el impacto clínico, está relacionado estrictamente con las sociedades científicas. Y cuando estas sociedades no existen o no han dado opinión, entonces no tenemos la posibilidad de tomar de ahí el requisito de calidad. Pasamos al punto 2. Según el consenso de Milán, todos deberíamos estandarizarnos a ese nivel. Y hablamos ya de variabilidad biológica. Bueno, variabilidad biológica ya sabemos lo que es. Los analitos, los mensurandos se van modificando normalmente a lo largo del día en una persona o entre las personas, y esto le llamamos variabilidad biológica. Bueno, entonces, en este caso, los medicamentos que estamos evaluando no tienen variabilidad biológica porque no son normales en el cuerpo, entonces tampoco tendríamos la opción de tomarlo de ahí. Pero si quisiéramos tomarlo de ahí, lo tomaríamos a partir de los estudios que se han hecho de variabilidad biológica. Y en ese punto hay que decir que existieron muchos estudios, algunos que no coincidían. Entonces, actualmente ya la EFML, ya que es una confederación europea que se ha dedicado exclusivamente, no exclusivamente, se ha dedicado a ver el tema de variabilidad biológica. Bueno, estamos todos en consenso que trabajemos con ellos este tema, ya que está trabajando con una data muy grande y de una manera bastante seria. Entonces, las referencias deberíamos tomarlas de ahí, ¿no? En la práctica vamos a verlo, porque esto es muy largo. Si lo hace uno teoría y práctica, si nos demoramos unas 3 horitas. Entonces, uno entra a las tablas de variabilidad biológica y empieza a revisar si es que el analito, Tracolimus, por ejemplo, está ahí. Evidentemente no lo va a estar porque Tracolimus no es un analito que esté presente normalmente en las personas. Está solamente como un medicamento. Entonces, justamente por eso es que lo tomé para ir, bueno, aquí sí lo tengo. Si fuera hemoglobina glicada, en el punto uno ya determino con la Asociación Americana de Diabetes el requisito. Estamos en el punto 2 y quiero hablar sobre, por ejemplo, glucosa, que sí tiene una variabilidad biológica. Bueno, lo podría ya tomar a ese punto. Pero si es Tracolimus, tengo que seguir bajando en esta jerarquía, ¿no? En esta manera de ir decidiendo la especificación de calidad. Entonces, basado en el estado del arte. ¿Y qué es el estado del arte? Bueno, no es una definición que la encuentren, pero es lo que yo siempre digo, es lo mejor que puedes hacer con lo que tienes, ¿no? Entonces, cuando dices lo mejor que puedes hacer con lo que tienes, significa pues que si tú tienes varias cosas, eliges la mejor. Si habláramos del mundo, de todo el planeta, agarraríamos lo mejor que tenemos sería el mejor método, en el mejor laboratorio. Y ese se llamaría el estado del arte del mundo. Y si habláramos de un continente, se aplica lo mismo. Se aplicaría lo mismo si fuera un laboratorio. Yo tengo mi laboratorio y tengo 2 métodos o más. Entonces, mi estado del arte sería lo mejor que puedo hacer con lo que tengo. Y si pudiera yo comparar los métodos en todo el grupo importante, un grupo regional, puedo comparar 1000 laboratorios, cada uno tendrá sus métodos. Lo mejor que podemos hacer con esos 1000 laboratorios, eso sería el estado del arte. Me estoy refiriendo entonces al control externo. Cuando el control externo, el organizador, compara todos los métodos y busca el mejor desempeño contra un laboratorio de referencia o contra una cierta fórmula del estado del arte, puede determinar usted cuánto es ese error total máximo permisible, ¿no? Entonces, por ejemplo, programas de control de calidad externo muy grandes,
Cada uno le ha puesto, por supuesto, su nombre, basado en el Z-score, basado en un cálculo, ¿no? Sencillo. Puede usted determinar cuánto es ese error total admisible. Y se declara también en los informes, ¿sí? Bueno, entonces ahí encontramos que este punto 3 es basado en el estado del arte. Pero imaginémonos que no hay control externo, que no tengo montado la prueba. Entonces puedo pasar a lo mejor que tengo, lo mejor que hago con lo que tengo sería buscar en el inserto, si es que el fabricante lo dice, y eso es lo que tengo. Y entonces lo mejor que se ha hecho es lo que el fabricante mismo declara en su inserto, y eso podría ser también interpretado como basado en el estado del arte. Incluso puede ser interpretado si yo tengo un histórico, ya hace 2 años que hago la prueba. Bueno, la mejor situación en esos 2 años, ¿cuál fue? ¿No? ¿Cuál fue mi mejor exactitud, mi mejor veracidad o mi mejor precisión? Y eso también como histórico lo puedo determinar como un estado del arte, ¿no? En otras palabras, dicho en términos más rápidos, cuando usted no tenga requisitos que tomar en el punto 1 y 2, lo que puede usted asumir con el punto 3 como estado del arte es o el inserto, o lo que diga el control externo, o lo que encuentre en su histórico de laboratorio, o incluso en alguna referencia, ¿no? En alguna referencia. O en algún cálculo como las matemáticas de Thom o de Aspen. Pero eso es lo que nos queda al final como tercera jerarquía en esta forma de definir las especificaciones de calidad. Aquí, por ejemplo, entonces, en el caso de Tracolimus, se rebuscó pues el inserto, ¿no? Buscar el inserto nos dice, normalmente lo encontramos en la parte en la cual habla sobre la mínima cantidad detectable que puede, valga la redundancia, detectar el método, ¿no? Entonces, a ver si lo dice aquí. No, acá no lo dice. Vamos a ver el siguiente. Bueno, voy a retroceder. Sensibilidad funcional, recuperación, especificidad, linealidad de dilución, calibración. Tendríamos que seguir buscando acá en el inserto sobre, por ejemplo, el límite de detección, ¿no? El valor más chiquitito que pueden detectar. Cuando lo declaran eso en el inserto, ahí dice el error total admisible para ese término técnico que ellos han determinado, ¿no? El doctor Leverton nos dice, ¿cuál sería el criterio a aplicar en caso que tenga establecido el requisito en los 3 modelos? No, por jerarquía tendría que ser el primero. O sea, va en ese mismo orden, el consenso lo pide así, ¿no? Si usted lo encuentra en el primero, ese es el que debe aplicar. ¿Y por qué ese? Porque ese es el estándar a nivel mundial, ¿no? Entonces, el estándar a nivel mundial es que, a pesar de su método, que puede ser muy básico, esto es lo mínimo de calidad que podría usted tener. Ahora, si no lo encuentra en el primer caso, pasa a variabilidad biológica. Y si no lo encuentra en el segundo caso, pasa a estado del arte. No es que uno puede elegir libremente el estado del arte porque a mí me parece. No. Por ejemplo, en colesterol. Hay una declaración de un consenso que intenta ser internacional, así como la Asociación Americana de Diabetes, que intenta establecer a nivel mundial cuál es el error total admisible máximo permitido en cualquier método. Y ahí entonces vienen las diferencias, ¿no? Así como en la moneda glicada, que nos es más familiar. Decimos, bueno, si usted no está asociado al NGSP y al ADA, entonces mejor no me vende ese método, porque todos nos estamos estandarizando a estos requisitos de calidad, ¿no? Así que es jerarquía, por eso decía es jerárquico. Otra de las condiciones que puedo utilizar como estado del arte es la verificación de métodos. Entonces, en este caso, este laboratorio tenía verificación de métodos. Y acá está muy bonito. Y nos establece en esta verificación de métodos cuánto es su valor obtenido para coeficiente de variación, para sesgo y su error total admisible. Ahí están. 3 niveles de control, 11.1, 13.1 y 9. Entonces aquí puedo
establecer mi requisito de calidad. En ese caso han establecido el requisito de calidad en 21%. ¿Y por qué lo han hecho así? Basado en los criterios generales, que dice que el criterio general en inmunología es, usted si no encuentra el requisito de calidad, no tiene estado del arte, no tiene referencias, y el inserto no lo dice, vaya a 25%, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Tonko? 25%. Entonces acá han asumido 21% de acuerdo a esto. Esto se calcula, hay un algoritmo para hacer esto. Y bueno, aquí podríamos tomar como su TEA, total error admisible, en 21%. Y aquí usted puede elegir este requisito de calidad, ¿no? Doctor Leverton, como siempre, muchas gracias por los aportes. Ahora, la verificación de métodos entonces sería otro punto que nos sirve como estado del arte. Verificación de métodos, lo que dice el inserto, lo que dice el control externo, el histórico de mis controles, o sea, son varios elementos que puedo utilizar. Y hay uno más también, la comparación con otros laboratorios. Entonces, este punto, que es el punto 3, está desordenada la diapositiva, es justamente el establecimiento del error total admisible, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, en Tracolimus establece el 21%, y utiliza como un criterio de la verificación de métodos, creo que retroceder a la pantalla, el sigma que está acá abajo. Bueno, hablemos un poquito de la métrica sigma. Resulta de que el 0% de error es aceptable y es, digamos, a lo que debemos aspirar. Pero no puede ser que tenga un 0%, sí es posible el 0%, porque cuando hablamos de métrica sigma ya no hablamos de por ciento, sino por millón. Y entonces las cosas cambian. Claro, podría ser que mi valor porcentual de error sea 0.001%. Y ese 0.001%, cuando yo le quito el dígito, se convierte en 0%. Pero no es que no haya error, hay un error muy pequeñito, que ya porcentualmente se vuelve cero, pero a la millonésima parte sí aparece un valor. Entonces hay una tabla sigma en donde, por supuesto, hay una correlación del número de errores versus el millón, por partes de millón, por millonésimas partes. Y entonces cuando uno tiene errores en laboratorio, que son de varios tipos, no solo analíticos que estamos mirando ahora, sino por ejemplo en la toma de muestra, cuántas veces me equivoqué y no pude obtener una muestra al primer rincón, cuántas veces fallé al momento de rotular la muestra. O en la posanalítica, ¿cuántas veces me demoré más de la cuenta en entregar un resultado? ¿Cuántas veces interpreté o no pude revisar o correlacionar el resultado contra la historia clínica? ¿Cuántas veces no pude tener una interconsulta o una consulta con el paciente o médico respecto a un resultado? ¿O cuántas veces no traté adecuadamente un valor crítico, etcétera? Si esto yo lo convierto en una métrica sigma, contando cuántas veces fallé contra cuántas veces lo hice bien, y lo pongo en partes por millón y lo comparo con una tablita sigma, puedo establecer el sigma de ese proceso. Y si estoy en laboratorio cuantitativo, que es lo que estamos hablando hoy día, puedo establecer de acuerdo al error total admisible menos el sesgo entre el coeficiente de variación, establecer también el sigma. Lo bonito es que esos sigmas, esos dos sigmas obtenidos por fórmula contra el obtenido contando, paloteando, cuántos errores tengo versus millón, lo puedo comparar en una misma métrica, y eso es lo bonito de la métrica sigma. Es tan bonito y es tan práctico que ya todo el mundo lo usa. Hasta Westgard en su último libro dijo: los control de calidad básense en sigma para establecer las reglas de control. Entonces, cuando uno establece ya una verificación de métodos, que es el caso que estamos mirando en pantalla, ya se establece también el nivel sigma que han logrado contra estos valores, les había contado, ¿no? Tengo que el error total, que una vez que lo establezco, 21, bueno, el resto del sesgo,
y lo divido entre el coeficiente de variación y saco el sigma, y acá está, 4.2, 4.2, 7.7. Acá lo pone. Y según ya un criterio internacional, ninguna prueba de laboratorio, ni ninguna prueba, de ningún proceso de laboratorio, debería tener un sigma menor a 3. Ya otro día conversaremos de sigma. De hecho, me comprometo a hacerles una revisión del sigma, de lo básico, para tenerlo claro. Y acá, por ejemplo, el nivel 1 da un sigma bueno, 4.2 es bueno porque está encima de 3, o está encima de 4. Para pruebas críticas como el tracolimo se considera que 4 para arriba es lo mínimo, menos de 4 ya no. Para pruebas no tan críticas como por ejemplo un ácido úrico, sí podría ser 3, pero menos de 3 no, definitivamente. Y al cual deberíamos aspirar a llegar sería un sigma de 6, que ya es una manera de hablar de excelencia, ¿sí? Lo hablaremos en otro webinar. En este caso, 4.2 bueno, 4.2 bueno, 7.7 excelente. Entonces, en términos de verificación de métodos en este laboratorio, han conseguido que el nivel de control número 3, que es por encima de 200 de Tracolimus, está en excelencia, y los que están en 1 y 2, que están normales, no, digamos, dentro del rango terapéutico y un poquito elevados, no mucho, esos están en un sigma de 4.2 que se considera como bueno, ¿no? Acá está justo la tablita sigma. Permítanme, lo voy a ampliar acá para verlo mejor. Y acá dice, ¿no? Menor de 2 es inaceptable, de 2 a 3 es marginal, tiene que mejorar, de 3 a 4, pobre, necesita un esquema con más corridas analíticas y más niveles de control. De 4 a 5 es bueno, requiere un esquema de reglas múltiple para asegurar la calidad. De 5 a 6, muy bueno, con esquema de reglas únicas. Y con 6 es excelente, tiene un desempeño de clase mundial, ¿no? Entonces, este también es un argumento para establecer el requisito de calidad. ¿Listo? Bueno, acá está cómo se ha hecho en este laboratorio. Incluso habla del material de control, en este caso la marca Multichem. Y ya tenemos el paso 1, 2 y 3. El paso 1 era objetivo y alcance. El paso 2, establezca usted su requisito de calidad. El paso 3, establezca sus materiales de control, ¿sí? Y pasamos al paso 4. En el caso del 4, materiales de control, ahí tengo una confusión porque el primero era, a ver, objetivos de alcance. El segundo, establecer los requisitos de calidad. El tercero era, a ver desempeño. Creo que acá hay un error en las diapositivas. Vamos a verlo juntos, ¿no? El segundo era evaluar, perdón, acá está. El actual sistema de control, eso es el paso que me he saltado. El tercero es establecimiento del error total admisible, según el consenso de Milán. El 4 es seleccionar material de control, que es lo que acabamos de conversar. Y creo que ahí es donde había el error acá en la diapositiva, ¿no? Listo. El 5, entonces, nos toca cálculo de las prestaciones del procedimiento de medida. Bueno, en esta parte ya hemos elegido el material de control, ya hemos elegido el requisito de calidad. Lo primero que hicimos ver el alcance, cuántas pruebas y el objetivo, que en este caso sería la validación del resultado. Y el otro elemento, y ya también medimos cómo estamos en el laboratorio, toca empezar a ver este punto 5, cálculo de las prestaciones de procedimiento de medida. Es decir, usted empiece a pasar el control y a ver cómo le va. Y en ese a ver cómo le va significa calcular la imprecisión, paso el control, lo puedo hacer en una sola corrida analítica y pasar 20 datos, y con eso voy a obtener la imprecisión con la media y la variación estándar y el coeficiente de variación, la imprecisión por repetibilidad. O puedo pasar el control, 20 controles, pero no el mismo día, sino 20 días diferentes, en términos generales, y entonces con eso voy a evaluar la imprecisión en términos de
precisión intermedia, como lo hacemos los controles habitualmente, o lo puedo pasar incluso a diferentes operadores con diferentes equipos o métodos, incluso en 2 o 3 laboratorios de la misma red, y con eso voy a establecer la reproducibilidad. Como fuera, yo siempre tengo que calcular la imprecisión. Entonces, si yo calculo la imprecisión, con esta fórmula que es muy sencilla, voy a determinar cuánto es el error aleatorio al cual está sometido el método, que es un dato importantísimo porque luego me voy a poder comparar contra cuánto es el coeficiente de variación máximo admitible que se obtiene del error total, ¿no? Eso lo vamos a ver en la práctica. Pero en todo caso ya tengo un punto de partida para decir estoy bien, estoy cerca de estar mal o estoy mal. O sea, estoy bien, regular o mal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez que elegimos el requisito de calidad, decimos, por ejemplo, mi requisito de calidad es 10%, y si yo determino que la tercera parte es el coeficiente de variación, digo el valor del coeficiente de variación máximo permitido, la tercera parte de 10 sería 3.3%. Entonces, luego paso mis controles, y luego de un mes de pasar los controles, saco el coeficiente de variación de ese mes y lo comparo contra mi requisito. Si me salió 2.8, estoy bastante bien porque es hasta 3.3 el máximo coeficiente de variación. Y si estoy en 3.2, estoy muy cerca y estoy en riesgo. Y si estoy en 6, estoy fuera de control. Entonces, con eso puedo determinar si mi imprecisión es aceptable o inaceptable. ¿De acuerdo? Similar situación sucede con el sesgo. Si yo tengo que mi requisito de calidad es 10 y la mitad lo atribuyo al sesgo, o sea, 5% es lo máximo permitido como sesgo, luego calculo el sesgo con estos datos de pasar el control y determino si es que mi sesgo es aceptable o es inaceptable. Entonces, ese es el punto en el cual estamos, en el cual, vuelvo a repetir, cálculo de las prestaciones del procedimiento de medida. Mido mi calidad y lo comparo con estos estadísticos contra los requisitos de calidad. Y con eso puedo calcular mi error total contra el error total admisible, incluso mi sigma, ¿no? Que les había dicho, se calcula muy fácilmente. Es el error total que yo he asumido, en el ejemplo 10%, contra el sesgo que pasa en mi laboratorio y el coeficiente de variación que sucede en mi laboratorio, y con eso determino mi sigma. Y con eso puedo finalmente saber si estoy en un sigma por encima, para efecto del tracolimos, por encima del 4, ¿no? Entonces luego validamos las prestaciones. ¿Estamos bien, estamos regular o estamos mal? O de repente, como sucede, que a veces en algún nivel de control estoy bien y en el otro estoy regular. Y si estoy mal, entonces tengo que mejorar o el sesgo o la imprecisión, dependiendo de lo que haya salido fuera del máximo error permitible. Se hace sus gráficos para ver cómo estamos y yo planifico. Estamos en la fase de planificación, que el año 2025 voy a mejorar mi sigma o voy a mejorar mi coeficiente de variación o mi sesgo, dependiendo de lo que estemos no tan bien, o voy a mantenerlo igual. O si voy a cambiar de equipo, estos serían mis requisitos para el siguiente modelo o método de equipo. Esto es lo que yo tengo de calidad, no lo voy a hacer peor, lo tengo que hacer igual o mejor. Siempre el requisito va a ser hacerlo igual o mejor, ¿sí? Acá algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá se encuentra un valor asignado, la media observada. Este valor asignado vendría a partir, por ejemplo, del inserto del fabricante, del control, la media obtenida de un mes de haber pasado una cantidad de datos, entre 20 y 30, se calcula la desviación estándar, se asume el error total admisible, esto es para los 3 niveles de control, 20%, en este caso se asumió 20%, y se empieza a obtener los datos a partir de nuestro software o de un cálculo muy sencillo en Excel,
Depender de todos los datos, sacar la media, sacar la división estándar y luego el coeficiente de variación. Entonces saco el coeficiente de variación, saco el sesgo, calculo mi error total, que lo voy a comparar contra mi error, en este caso 20. Acá me salió 8.76, lo comparo contra 20 y está bueno. Y luego de hacer mi cálculo sigma sale 5.5. Mayor de 4, estoy bien. Acá ya mayor a 7, mayor a 11, todo está bien, ¿no? Bueno, muy bueno y excelente. Así que este sería como que el paso 5. Usted empiece a verificar si lo que usted eligió como material de control y el requisito de calidad, úselo y luego de un mes determine si está dentro. Si está dentro, estamos en buen camino. Y si no, hay cosas que mejorar, ¿no? Hay cosas que mejorar. Acá, por ejemplo, estos son los datos obtenidos en octubre, en este lado, y los datos obtenidos el siguiente mes, en noviembre, es este. Y acá se va obteniendo los niveles de control y todos los cálculos en una hoja de Excel muy sencilla, ¿sí? Y bueno, cuando ya veo que todo esto está bien, ¿sí? Todo esto está bien, entonces voy para adelante, sigo para adelante y determino mis gráficos de Levi-Jennings, ¿no? Para eso entonces ya no utilizo, como sabemos, cuando uno apertura el método, utilizo el material de control y voy a utilizar los rangos del fabricante del material de control, y esos son mis rangos de aceptación, ese es mi requisito. Pero luego ya nos toca hacer nuestras propias medias, nuestro propio gráfico de control, y establecer recién, no antes, nuestros, nuestros, mm, nuestras reglas de control, ¿no? Entonces, para eso tengo que configurar mi gráfico de control con mi desviación estándar. Establezco en cada nivel 1, 2 y 3 desviaciones estándar. Y decido a cuántas desviaciones estándar voy a trabajar. Eso lo decido a través de las recomendaciones, por un lado, del fabricante y por otro lado, de mi propia experiencia. Westgard nos enseñó por este lado del mundo que deberíamos trabajar a 2 desviaciones estándar. Pero por otro lado, en Europa a veces eligen en RILIVAC, utilizan 3 desviaciones estándar. En las pruebas de inmunoserología también lo hacen así. Y en otras pruebas especiales también. Eso va a depender ya de cada laboratorio y de cada método. Sin embargo, interviene en el cálculo del error total, porque claro, si elijo 2 desviaciones estándar, estoy eligiendo más estrecho que 3, menos datos que en 3. Soy más exigente que en 3. Por lo tanto, mi Z-score, es decir, mi factor, mi confiabilidad, también es diferente. No será lo mismo 1.65 que 0.97. Así que esto lo establece como un punto 6. Haga su gráfica de control. Y al final, bueno, el punto 7 es definir y aplicar la regla de control estadístico como la regla de Westgard. Entonces, ya cuando usted tiene, voy a retroceder, mi gráfica de control, el mes que viene me toca empezar a colocar los puntos. Pero esos puntos ya van con reglas de control, ¿no? Y en este caso, debemos ya utilizar a estas alturas la sigmametría. Entonces, acá tienen las reglas de control que deben utilizarlo dependiendo de su sigma. Si usted tiene un sigma de 6, acá por ejemplo, 2 reglas de control, o acá hay de 3. Si tiene un sigma de 6, acá de 3, acá este de 3. Pero empecemos por aquí. Si usted tiene un sigma de 6, solo tiene una regla de control, porque es excelente, y es el 1,3S. Pero si tiene un sigma entre 5 y 6, entonces utiliza 3 reglas de control, el 1,3S, y si no es violada, pasa al 2,2S, y si eso está bien, pasa al R4S, y si alguno de los 3 falla, ya tiene que tomar medidas correctivas, y si no, reporta el resultado. Aquí está, ¿ven? El algoritmo. Y si usted tiene un sigma menor de 5, o sea, entre 4 y 5, aquí está, y aplica una regla más de control, y si usted está en 3 sigma,
aplica ya toda la regla de control que se ven en este algoritmo. Y si tiene menos de 3, ya está fuera de control, ya ahí sí no se admite. Así que este sería la elección en caso de 2 niveles de control o en el caso de 3 niveles de control. ¿Sí? Entonces, en el plan usted tiene que ir colocando todos esos elementos en función de la planificación anterior. Y si no, tiene que ir haciendo todos los pasos que estamos haciendo para dejarlo por escrito lo que va a suceder en la siguiente parte del año. En este caso, si fuera que usted está empezando, tiene que dedicarse a completar el plan durante 1 mes y medio que está haciendo todos estos ensayos. Luego nos toca establecer la frecuencia de análisis de controles. ¿Cada cuánto voy a pasar el control? Esto que a veces lo hemos hecho con matemática, ya se ha dejado de hacer del todo. Es que hay varios estilos. Hay gente que es muy matemático, muy estadístico y lo hace como salga el número. Y no lo sacan de ese dato porque es ciencia y es evidencia. Otros estilos de hacer calidad es basado en los criterios clínicos. Entonces, a pesar que la estadística les diga una cosa, ellos van por encima del dato estadístico y dicen, no, mejor lo vamos a hacer con más frecuencia o con menos frecuencia, por ejemplo. Con esta regla de control adicional o quitamos esta regla, por ejemplo. ¿Por qué conviene? Porque detecta más, detecta menos. Eso ya es el criterio. Y otro estilo de hacer calidad está establecido en función del riesgo, que es lo último que ahora nos están solicitando con mucho énfasis. Y todos debemos tener el chip de la gestión del riesgo, ¿no? El riesgo debe ser un elemento importante para la toma de decisiones. Y hay que empezar entonces a trabajar sobre la gestión del riesgo y de hacer talleres, y ir acostumbrándonos a cómo debe influir el riesgo en la toma de decisiones. Y ahí entra este tema de establecer la frecuencia de análisis de control. Las guías a veces nos dicen de la CLSI, corre un control cada 40 pruebas o 40 muestras de pacientes. Corra un control cada, no sé, un desempeño sigma, o corre un control de acuerdo a esto o al otro en cuanto a la estadística, ¿no? Sin embargo, ya hablando de gestión del riesgo, aparecen nuevos algoritmos relacionados a esto, establecer la frecuencia de análisis de controles. También tiene que ver no solo con la gestión del riesgo, con la estadística y con el criterio clínico, sino también tiene que ver con la frecuencia y la rentabilidad que tengamos en el laboratorio. Pues si corro una prueba, yo lo he visto en varios laboratorios con cierto asombro, porque ahí dicen, el papel del doctor, el jefe me ha dicho que pase controles, tenga o no muestras. Entonces estamos ya no siendo tan razonables, porque ¿para qué paso controles si no tengo muestras? No tiene sentido. Uno valida el resultado de la muestra, ese es el objetivo, recuerden lo primero que hablamos. Entonces, no vale la pena pasar controles y nada más que controles y sin muestras. Y al contrario, no vale la pena pasar muestras y no pasar controles. Una cosa está relacionada a la otra. Entonces, establecer la frecuencia de análisis y control tiene algunos vicios también. Uno de esos vicios es, por ejemplo, pasar controles, un nivel de control un día, otro nivel de control otro día, otro nivel de control otro día. Ya pasé los 3 niveles durante 3 días y con eso cubro. Otro vicio sería, paso un control a la semana, o cada 15 días, o al mes. Eso también se ha visto. Y de hecho lo sigo mirando en varios laboratorios. Entonces, hay que basarse en un plan. Y el plan tiene que estar sustentado en base a referencias y evidencias o experiencias, ¿no? Lo que nos dicen siempre es lo siguiente. Usted si va a pasar, si no tiene una capacidad de pasar muchos controles porque le falta dinero, operatividad o lo que fuera, no pase diferenciado los niveles de control. Pase los 3 o 2 controles el mismo día para que esa medida sea correcta. Haga menos veces las cosas, pero hágalas bien. Ya, eso sería un término. Lo otro, si va a pasar usted muestras de pacientes y va a obtener resultados y no pasó el control, no está validando el resultado correctamente, está incumpliendo la norma. Entonces, es mejor que usted no haga el análisis y lo envíe a otro laboratorio que sí lo van a hacer mejor que usted, a que lo haga mal, porque eso sí hacerlo mal.
Entonces, si es un tema de finanzas, busque un laboratorio de referencia y no gaste más de lo que debe gastar si es que no tiene la frecuencia que soporte esas buenas prácticas de laboratorio. ¿Sí? Eso sería uno de los criterios a tomar en cuenta. Entonces, aquí, de acuerdo al riesgo y al sigma, se establecen estos criterios. Si usted tiene un desempeño sigma de 6, pues realice análisis de control al inicio de cada corrida analítica y corra una corrida cada 24 horas, ¿no? Una corrida de control cada 24 horas. Eso sería en un sigma 6. Si usted tiene un sigma entre 4 y 6, que es bueno, pues después de cada 8 horas de operación pase el control, ¿no? Y si usted cambia de controles de reactivos o de calibradores, entre lotes de reactivos, no de una caja del mismo lote contra otra caja del mismo lote, sino entre lotes o calibradores, usted pase adicionalmente un control para ver cómo salió esa calibración. Y si ocurre una infracción de la regla de control, como ya hemos visto en el algoritmo anterior, pues repita el control bajo un proceso, ahí no lo han puesto, repetir el control no inmediatamente, sino bajo un flujo en el cual usted revisa las condiciones por las cuales no entró el control. Podría ser un error aleatorio puro, pero podría ser que pase algo. Entonces tiene usted un checklist de variables aleatorias y tiene un checklist de variables sistemáticas, y de acuerdo a la regla que le dice si eso uno o lo otro, usted pasa el checklist y si encuentra algo que no está bien, lo corrige. Y si no encuentra nada, vuelva a pasar el control recién, ¿no? Hasta solucionar el problema. Revise periódicamente las gráficas de control, vea los patrones de conducta de los puntos en la gráfica de control, establezca, vuélvase analítico de los datos, ya no de las muestras, sino de los datos. Las muestras lo analizan los equipos, y trate de identificar las tendencias o los elementos que puedan anteponerse a que usted tenga la habilidad de ser preventivo antes de que sea el error. Uno, dos, tres puntos hacia un lado de la media ya le está diciendo algo. Un punto muy diferente al otro ya le está diciendo algo. Entonces, capacítese y forme experiencia en la interpretación de los puntos de control con sus propios patrones de cada analito. Eso sería un poco estas revisiones periódicas a las cuales nos tenemos que ir acostumbrando. Finalmente, si no tiene la experiencia, aprenda de inteligencia artificial, póngale la gráfica a inteligencia artificial y dígame, ves algo tú, yo no veo nada, pero tú ves algo, y él a veces encuentra unos patrones que nos llaman la atención, ¿sí? Bueno, entonces ya establecimos la frecuencia del control. En el punto 9, cálculo y verificación de los límites de control. Bueno, ya lo hicimos, ya estamos a 2 meses, ya hemos pasado del 1 al 8, ¿sí? Hemos hecho varias actividades, pero la más importante es que hemos medido cómo está el laboratorio y lo estamos contrastando contra el procedimiento. Hemos ganado experiencia, los operadores, porque no es una persona que pasa el control, son todos. Están ya adiestrados en este tema, ya hemos hecho procedimiento de cómo reconstituir los controles, cómo temperarlos, cómo atemperarlos, cómo conservarlos, cómo cambiarlos, cómo trasladar un lote al otro de reactivos, cómo calibramos. Tenemos toda esta experiencia. Entonces ya estamos en el punto en el cual calculamos y verificamos los límites de control. ¿Es correcto? ¿Hemos hecho bien? Verificamos. Siempre es bueno verificar, porque a veces hemos hecho mal o a veces hemos acostumbrado a dejar la gráfica de control y están dando resultados un poco raros. Datos en fila india, puntos de control que se escapan y nadie los reporta, no lo registran, sino simplemente lo vuelven a hacer. Esas cositas las vamos viendo. Y bueno, empezamos a calcular nuestra regla de Westgard, si están correctamente, si interpretan correctamente, hacemos una recapacitación, hacemos una reformulación, un cruce de ideas a este punto, para validar que los límites de control que elegimos fueron correctos. Décimo, gestión y acción ante resultados fuera de control. Y esta parte es importante, porque la medida de que un sistema de control funciona es porque el sistema de control da la alarma correcta cuando debe darla.
y no da alarma cuando no debe darla. Se acepta falsos rechazos y falsas aceptaciones hasta 5%. O sea, de 100 puntos de control, podemos fallar hasta 5% diciendo que está dentro del control y en realidad estaba afuera. O al revés, de 100 puntos de rechazo, 5% podrían ser falsos rechazos, o sea que decimos que estaban fuera de control y el equipo o el método estaba dentro de control. Entonces, lo importante cuando uno quiere medir si un sistema de control funciona es este punto. ¿Qué acciones toma usted cuando está fuera de control? Primero, porque hay que saber identificar cuándo está usted fuera de control. Y si usted ya lo identifica, eso es el primer paso. Pero no solamente basta identificarlo, sino también tomar acción para que se tomen 3 medidas. La medida inmediata, la medida correctiva y la medida preventiva. La inmediata para que el error se suspenda. La correctiva para que no vuelva a pasar. Y la preventiva para que en un futuro no pase ni con esto ni con otros sistemas de control similares. Por ejemplo, entre la urea y la creatinina, entre la glucosa y el colesterol, así. Para ir aprendiendo del error, ¿no? Entonces tiene que haber una gestión ante los resultados fuera de control. Y esta gestión está basada en estos elementos, en este estilo de hacer un plan de calidad, identificando el resultado fuera de control, lo primero que hay que hacer, y adiestrarse mucho en eso, porque hay personas que no ven que están fuera de control o no conocen y no manejan la gráfica de control, solamente que el equipo avise, pero el equipo no avisa, o a veces está mal elaborada la gráfica, o a veces el material no es el correcto, y así encontramos un montón de cosas en el cual el operador piensa que está trabajando bien y en realidad está trabajando mal. Y ahí viene a colación que la norma dice que usted pasa control interno, pero también pasa control externo. Y el control externo, que es una comparación con otros laboratorios, es más objetivo que el control interno, que más bien uno conoce la concentración y puede ir tomando sesgos humanos, en el cual yo digo, este dato mejor lo hago así, lo vuelvo a hacer, o lo hago varias veces y después coloco el resultado que más se acerca a donde quiero que esté, etc. Entonces, acá encontramos que a veces el control interno dice que no estamos fuera de control y el control externo nos dice que estamos fuera. Entonces, por envergadura y objetividad, el control externo suele tener más objetividad y tiene razón, a veces descalificando lo que está haciendo el control interno. Entonces, usted entrene mucho a su personal y usted mismo entrénese en identificar los resultados fuera de control. En donde si está realmente fuera de control, el método debe estar fuera de control. No hay un falso aceptación o un falso rechazo, ¿sí? 2, detenga la corrida analítica. No valide esos resultados. Determine qué ha pasado y a veces tenga que reprocesar. Bueno, si toca hacerlo, reprocéselo. Verifique los errores, o sea, tenga un sistema mental de poder conocer, identificar los errores y verifique que efectivamente este error es de este tipo. Hay varias herramientas para eso. Tome acciones correctivas, empiece a ser analista de datos, analista de los problemas y empiece a buscar a través de estas herramientas qué puede ser, pero la herramienta no va a decir una cosa, a veces le dice 2, 3 cosas y usted tiene que elegir cuál es la más probable. Entonces sigue el análisis probabilístico, cuál es la más que impacta, cuál es la más riesgosa, la que más daño podría hacer el paciente, entonces también se vuelve gestor de la seguridad. Entonces, tomar acciones correctivas, vuélvase analista de los datos y tome la mejor acción correctiva y luego verifique que esa acción correctiva corrige. Porque a veces uno dice, ya, tomé la acción correctiva y seguimos para adelante. No, tiene que encontrar usted que esa medida correctiva es eficiente y efectiva. Entonces, lo vamos a ver en la siguiente reunión que tengamos, en la práctica, un algoritmo para este punto, acciones ante resultados fuera de control. Documente, es importante documentar para contar cuántas veces salí de control y de qué tipo, para sacar una pequeña estadística y atacar el tema de lo más frecuente. Prevenga futuros eventos adversos, perdón, futuros eventos de fuera de control. Prevención es lo que siempre nos van a pedir en gestión del riesgo.
y reanude la operación, ¿no? Y si es necesario, vuelva a pasar los análisis que estaban fuera de control de los pacientes que fueron afectados, ¿no? Y finalmente, acá tenemos algunos ejemplos. Y acá está la parte de documentaria. Cuando usted documente, bueno, hay toda una secuencia en la documentación, ¿no? Datos del evento, la parte del documento, resultados iniciales, sigue el documento, análisis del problema, sigue el documento, acciones inmediatas, correctivas y preventivas, sigue el documento, resultados posteriores a la corrección, sigue el documento, aprobación y seguimiento, sigue el documento, firma, porque este es un documento de todo esto que está colocándose acá. Miren qué rico este documento, teniendo todos estos elementos que me permiten, cuando vuelva a pasar o alguien que venga a verlo, encuentra todo el historial ahí. Está documentado, firmado y sacramentado, ¿no? Para que el de calidad empiece a hacer su trabajo estadístico. Entonces lo archivamos con su código, queda muy bonito ahí y ya tenemos los antecedentes para tomar mejores decisiones. Y esas mejores decisiones se llaman oportunidad de mejora. Si vemos que en todo el año he tenido 25 veces que me salí de control y de esas 25, 20 tienen esta causa raíz, entonces pues hay que mejorar eso. Entonces ahí viene la acción de mejora continua. Y si hablamos de sigmametría y hablamos de ciclo de mejora, pues aquí utilizaríamos este ciclo, donde calculas el sigma y vas a tratar de mejorarlo. Identificas oportunidad de mejora, es decir, cuántas veces salí del control de causa raíz, implementas acciones correctivas y documentas si esas acciones funcionaron. No tendría por qué, si funcionó la primera vez, repetirse 20 veces o 19 veces más, por ejemplo. Optimización de los límites de control, busca hay este algoritmo que les voy a enseñar la próxima semana, en función de que si tienes un requisito demasiado exigente o tienes un requisito demasiado permisible, entonces estás mal, tienes que elegir un requisito correcto. Entonces optimiza los límites de control según el estado del arte o de las formas como, bueno, solamente aplica para el estado del arte. Revisas periódicamente el plan del año pasado, estamos ya documentando el plan, ya estamos al final. Sensibilizas, capacitas, motivas, direcciones y controlas al personal con este plan diciendo, chicos, el próximo año vamos con esto, ya estamos en febrero de 2025, ya estamos presentando nuestro plan, chicos, de acá en adelante nos vamos hasta diciembre como estamos, ¿no? Y finalmente monitoreas y continúas la retroalimentación, empiezas a ver el feedback para terminar volviendo a hacer tu plan, ¿no? Entonces, este sería el ciclo anual de mejora continua para el control interno de calidad. Bueno, conclusiones. Es importante la validación inicial para iniciar a hacer un plan, con los históricos, con la verificación de métodos, con lo que digan los insertos, con lo que dice las sociedades científicas. Tienes que iniciar con una validación inicial del plan que vas a empezar a ejecutar. El plan no es un documento que yo lo hago una noche y digo ya tengo el plan. No, es un elemento que se va construyendo. Uno, si lo hace por primera vez, lo va construyendo en función de todos estos pasos para tener algo concreto, porque si uno lo hace en papel sin llevarlo a la práctica, no funciona o funciona mal. Entonces es mejor elaborarlo, demorarme 2 meses haciéndolo y luego ya lanzarlo. Ahora, lo ideal no sería que sea enero y febrero, lo ideal sería que sea noviembre y diciembre. En diciembre tengo un poquito más de flexibilidad porque vienen las fiestas y a veces los que estamos más metidos en el tema de crear los planes, tenemos ese espacio que a veces nos da el hecho que se restringen a veces las atenciones. O hay menos pacientes en el caso de los laboratorios particulares, ¿no? Luego viene la frecuencia ajustada al desempeño. Este sigma, no debe encontrar sigmas pues en 10, en 12, en 18, en 20, eso es una cosa de locos. Y tampoco vamos a encontrar lugares en donde el desempeño está muy ajustado. Entonces, tengo un sigma de 3.2, 3.3, con suerte llego a 3.4, está ajustadísimo eso, entonces no hay margen de error ahí. Y su requisito de calidad en su distribución del error o en su
presupuesto de error, no le han puesto un presupuesto para el ahorro del error. Se está ajustadísimo. Entonces hay mucho riesgo ahí también, ¿no? Eh, Tratemos de llegar a sigma 6, pero reales, ¿no? No cambiando el error total tampoco. Admisible. Implementación de reglas estadísticas. Mientras más reglas es mejor. Algunos dicen, voy a colocar las antiguas 14 reglas de Westgard y entonces nadie se las sabe todavía y es la verdad complicado. Mejor es tener pocas reglas y que se cumplan y tener muy bien establecidos los requisitos de calidad en la gráfica de control. De hecho, debería existir incluso el error total admisible, porcentual, arriba y abajo dentro de la gráfica de control, para ver cómo se va moviendo el sigma, ¿sí? Eso también es una muy buena costumbre. Y entrar a ciclo de mejora. Si va a cambiar la dirección, pues que conozca el ciclo de mejora, cómo se proyectó al llegar a donde debería llegar, porque ese es otro plan, el plan de mejora continua, y también tomar en cuenta todos los antecedentes anteriores, ¿no? Los antecedentes es una redundancia, todos los antecedentes, en función de esos datos, hacer mi planificación ambiciosa, mejorando lo que tenga que mejorar, pero siendo realistas para no tampoco fallar y ser poco efectivos. Entonces, eso es algo que se va ganando con la experiencia y también con la ayuda de los que tienen experiencia. Entonces, escuchar a consultores, escuchar a asesores, alguien que tiene experiencia es bastante útil. Benchmarking también es útil. Mirando lo que hacen otros laboratorios que usan lo mismo que yo, usan mi mismo equipo, mi mismo método y cómo lo han manejado, si están acreditados mucho mejor. Y entonces ahí vamos viendo cómo es que a veces el papel aguanta todo y la estadística también es fácil de manejar. Entonces no caigan en el tema de que tener el papel los hace mejores, sino es la evidencia, ¿no? Y la principal evidencia en el tema de clínico es no tener reclamos de los médicos a los pacientes. La mejor evidencia en el tema estadístico es que tengas documentación que te permita, por referencias y estadísticos, decir que estás bien, o sea, tener la evidencia. Y por referencia de gestión del riesgo, que no estás haciéndole daño a nadie y tienes algo todo preveído para que no pase, ¿no? Tienes todos tus planes, tus indicadores, todo está funcionando bien, ¿no? Hacer ciclos de mejora continua es lo que nos falta a muchísimos laboratorios. Algunas referencias bibliográficas, ahí se lo dejo, ya les comparto el PDF al grupo de WhatsApp que les había comentado, que está ahí en el QR. Y bueno, eso es lo que quería compartirles hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, sé que algunas cosas, algunos tecnicismos han sido rápidos, pero es que ya estamos en la fase de planificación, se entiende que ya manejamos un poquito del tema. ¿Alguna pregunta? Yo ya estoy terminando entonces. Bueno, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Los que se inscribieron para el certificado, vamos a tener una reunión ya la primera semana de enero. Para hacer esta práctica, conste que tienen que solicitar, tenemos que solicitarles sus datos para hacer el taller ese día, con su verificación de métodos, con sus datos de control internos, coeficiente de variación y sesgo, con sus controles externos, con toda esa información ya empezamos a hacer la práctica, ¿sí? Y si no, tomaré un ejemplo, pero la idea es hacerlo con ustedes mismos, ¿sí? Muy bien, entonces algunos nos dicen acá, bueno, Shirley, Jesús, agradecen, el doctor Leverton también. Fátima dice, ¿cómo puedo verificar un método en el laboratorio? Ya. Hay dos términos que utiliza ISO, la validación y la verificación. Si lo entendemos bien, vamos a poder responder bien esa pregunta. Cuando yo hago algo, yo lo hago, por ejemplo, soy analítico, tomo, o ya, soy preanalítico, tomo la muestra y entrego la muestra para que lo analicen, eso es algo que yo he hecho y lo tengo que validar a través de algunos tecnicismos, lo valido mi procedimiento, por ejemplo, ¿no? Hago que un tercero, pues,
certifique que lo que estoy haciendo está bien. Entonces, esa es una validación, ¿sí? Por otro lado, a ver, un ratito, han abierto el micrófono por ahí. Sí, un ratito, un ratito. Sí, ya cerrado el micrófono. Entonces le decía que cuando yo hago algo, para que sea correcto en ciencia, lo tengo que validar. Si yo, por ejemplo, utilizo un equipo, un reactivo, un calibrador, un control para obtener resultados, lo tengo que validar, ¿no es cierto? Porque lo podría hacer de una u otra forma, no lo hago siempre igual, o podría hacerlo mal. Pues estoy utilizando varios elementos para obtener un resultado. Entonces, eso lo tengo que validar. Pero cuando tengo un método ya predefinido, es decir, el equipo funciona con estos reactivos y con este calibrador y con estos controles, y con todo esto debe obtener estos resultados que el fabricante ha validado en su fábrica y que tú en tu laboratorio vas a utilizar. Entonces, para que yo haga las cosas correctas, no lo voy a validar porque el fabricante ya lo validó en su fábrica. Y al comprarlo y traerlo a mi laboratorio, lo que tengo que hacer es verificar. Entonces hay dos criterios. Cuando algo está validado y alguien que no sea yo lo usa, ese que lo usa lo tiene que verificar, que lo que está pasando en su laboratorio funciona como lo hizo el que lo validó, ¿sí? Y si yo lo estoy haciendo por primera vez y estoy validándolo, alguien tiene que verificar que esta validación es correcta. Entonces, eso es la diferencia. Ahora, la pregunta dice, ¿cómo puedo verificar un método? Bueno, imaginémonos un método. Por ejemplo, hemograma. El hemograma, tengo un equipo, el equipo viene calibrado, hago ajustes cuando lo instalo, o lo calibro si quiero. Bueno, finalmente me da resultados. Yo paso mis controles y dice que salen bien, bueno, entonces saco resultados. La pregunta es, ¿cómo lo verifico? Bueno, como lo diga el fabricante, como se ha hecho la validación. Si el fabricante en su manual del equipo me dice que hizo el cálculo de la precisión, entonces yo verifico en mi laboratorio si esa precisión se cumple en mi laboratorio. Y él en su manual o inserto me va a decir, mi precisión salió en 5%. En mi laboratorio tiene que salir parecido a 5, ¿sí? No va a salir 35. Es imposible que salga menos de 1. Debería salir más o menos como 5. Entonces utilizo una guía para verificar la precisión, pero no es lo único que verifico. Verifico el sesgo, verifico la linealidad del método, verifico las interferencias, en el caso de hematología el arrastre, verifico la sensibilidad en algunos otros métodos, la especificidad, los interferentes, los intervalos de referencia. Son como 14 cosas que puedo verificar, la robustez, ¿no? Varias cosas. Entonces, yo en mi plan de calidad, no de control de calidad, mi plan de calidad es más grande. Yo determino que para estas pruebas, glucosa, urea, creatinina, voy a verificar 4 cosas. Precisión, veracidad, exactitud y linealidad. Para hematología, voy a verificar otras 4 cosas. Precisión, todo se tiene que verificar precisión y veracidad, pero no exactitud, sino arrastre e interferentes. Para inmunología, precisión, veracidad, siempre, pero sensibilidad y especificidad, ¿no? Para ELISA, entonces, para cada uno, en mi plan general, voy a decir qué voy a verificar, de acuerdo a lo más importante para el método, ¿no? No será lo mismo, pues, un grupo sanguíneo que una prueba de hematocrito, o una prueba de HIV que una prueba de glucosa, o de microbiología contra una prueba rápida. Entonces, cada uno tiene sus propios elementos claves que hay que verificar. En el mundo ideal deberíamos verificar todo, pero es carísimo y es muy engorroso. Tendríamos que tener pues una envergadura muy alta para verificar por lo menos 8 cosas de cada método. Entonces, tenemos que elegir lo más importante, priorizar, ¿no? En este caso. ¿Y cómo se hace? Ya para acabar la pregunta. Como diga la guía. ¿Y quién nos guía? Porque
La norma te dice que hay que hacerlo, pero no te dice cómo. Lo primero que tienen que ustedes es pedirle al fabricante, oye, ¿cómo verifico, tú que has hecho la validación, que lo que pasa en tu fábrica pasa en mi laboratorio? Mándame tu guía. Hay empresas muy serias que si tú se las pides, te las dan. Y es más, están en el equipo. Entonces uno entra en el equipo al menú, en donde dice control de calidad, y ahí hay una cláusula que dice verificación, y ahí sale todo. Para verificar la precisión, haga esto. Para verificar la exactitud o perdón, la veracidad, haga esto. Para verificar la linealidad, para verificar el límite de detección, para verificar... Ahí está. Entonces uno hace eso y ya está. Ahora, cuando no hay ese feedback, cuando no hay una buena soporte del fabricante que debería hacerlo, uno utiliza guías. La primera guía, la segunda opción, entonces, después del fabricante, diga lo que haga su país. Pregúntele a su país, a su Instituto Nacional de Calidad, o a su Ministerio de Salud, o a su oficina de calidad. ¿Cómo verifico este método? Porque el fabricante no me responde. Entonces, él le va a decir, miren, nacionalmente nosotros en el Perú hacemos esto. Entonces nos guiamos de eso, el ABC. Pero si tampoco tenemos esa referencia, buscamos una guía internacional. Esa guía internacional, por este lado del mundo, son las de la CLSI. Lo malo es que la CLSI cuesta. Y claro que me puedo conseguir pirateada una guía y una plantilla también pirateada y hacerlo, pero estoy cometiendo el error de ser informal, porque no he comprado la guía, porque me han alquilado, me han vendido una herramienta que alguien que tiene derecho de autor la hizo y se la han robado, entonces eso tampoco es muy correcto. Mejor es ir primero al fabricante, segundo a lo que dice tu país o tu oficina o tu autoridad, y tercero, si entras a la guía de la CLCI, que no está mal, por supuesto que está bien, ser formales, ¿no? Pues formales, porque en una auditoría uno va a esos puntos de dolor. Usted es formal, cuando contrata a su personal es formal, cuando usted contrata servicios es formal, cuando usted hace contrato de personal es formal, y cuando hace las cosas, usted quiere acreditar su norma de acreditación, la compró, es original, y su licencia del computador es pirateada o es formal, porque todo eso pone en riesgo todo, ¿no? Si la licencia de repente no, un día se acaba el periodo de prueba y se queda sin licencia y se le cae todo el sistema porque se metió un virus, se me ocurre, ¿no? Entonces, en el tema de gestión del riesgo se habla mucho de la formalidad, ¿sí? Bueno, eso responde a la pregunta. Use las guías del fabricante, de su país o las internacionales. Y si es así, que sean formales. A ver. Para los estudiantes que desean certificado, tendrán un taller con 12 horas académicas, comunicación y capacitación. Ah, ya. Muy bien, eso sería todo. ¿Alguna buena pregunta? Gracias, Jesús Gilberto, por la expresión. Buena charla, les gustó, espero que sí. Y bueno, eso sería todo, ya avanzó la hora. Les quedo muy agradecidos por la audiencia y estamos en contacto. Cualquier pregunta, entren al chat del WhatsApp, ahí hacen con toda confianza cualquier pregunta que tengan y nosotros con tiempo le daremos la respuesta lo mejor que podamos, ¿sí? Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy y nos vamos ya casi al próximo año, así que no me queda más que desearles feliz Navidad y si no nos vemos, feliz año nuevo, pasen bonitas fiestas en familia, considerando que el primer plan que tienen que hacer en este mes, no el próximo año, es su plan de vida, ¿sí? Hagan su plan de vida y rétense, desafíense a cumplirlo el 2025. Ese sería su mejor regalo para diciembre del próximo año, ¿sí? Ustedes mismos regálense felicidad. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy y nos vemos el próximo año. Hasta pronto, que tengan felices fiestas. Gracias, licenciado, muy amable. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches con todos.